Muy bien, continuando con el concepto de pendiente en una función que no sea lineal, entonces recordemos que es posible hablar de ella, pero no como una constante, o sea, no es constante. Y hablamos de ella como una función, una función. Eso quiere decir que depende del valor de x. ¿Eso qué quiere decir? Que la pendiente en un punto, en este punto, cuando x vale 1 es diferente a la pendiente cuando x vale 0, es diferente a la pendiente cuando x vale 1 positivo, diferente cuando vale 2. O sea, depende del valor de x esa pendiente. Y en ese momento es cuando ya dejamos de hablar de pendiente y vamos a hablar de un nuevo concepto, que es el concepto de derivada. El concepto de derivada es la función, es encontrar la función que determina la pendiente de otra función en un punto determinado. Entonces, la derivada de esta función que está aquí graficada, la derivada corresponde a la pendiente o a la función que determina la pendiente, o sea, la recta que pasa por un punto determinado. Para eso vamos a hacer un pequeño, unos pequeños acercamientos para poder definir la derivada. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, aquí en el punto 1. Y vamos a trazar líneas desde los diferentes puntos de la misma función que pasen por el punto 1. Entonces, por ejemplo, una línea que vaya desde el punto menos 5,20 y que pase por el punto 1,0. Entonces será una línea que hace esto. La línea será así. Recuerden que es una línea que pasa, no una línea que va de punto al punto, sino una línea que pasa por esos dos puntos. O sea que esta línea se prolonga en este sentido y se prolonga en este sentido. Pasa por esos dos puntos. Y esa línea que vamos a llamar la línea 1, L1, esa línea tiene una pendiente, o sea, una inclinación. Entonces, vamos a hallar la pendiente de la línea L1. Recuerden que en la función lineal se habla de pendiente. Ahorita vamos a ver que para una función que no sea lineal, entonces ya no se habla de pendiente, sino se habla de derivada. Bueno, la pendiente de esta línea está determinada por esta expresión, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Pues miremos qué es y1. Y1 es el valor de y en el primer punto. El valor de y en el primer punto es 20. ¿Qué es y0? El valor de y en el segundo punto. En este caso, en el punto menos 1,0, el valor de y es 0. Dividido en el valor de x en el primer punto, o sea, el valor de x aquí, el valor de x aquí es 5 negativo, menos el valor de x en el segundo punto, o sea, en el valor de x aquí, x vale menos 1. Menos 1.
Eso quiere decir que la pendiente para la recta L1 es 20 menos 0, 20, y menos 5 menos menos 1 es menos 5 más 4, o sea, perdón, menos 5 más 1, o sea, menos 4. La pendiente en este punto es 20 dividido en menos 4, o sea, es una pendiente negativa con valor de 5. 5 negativo. Ahora vamos a trazar otra línea. Vamos a trazar la línea que va desde el punto menos 4, punto menos 4,12 al punto menos 1,0. Entonces, esta línea será así. Y repito, no es una línea que vaya de a, sino que pase por. Entonces pasa por este punto y pasa por este punto. Entonces es una línea en esta forma, que continúa hacia aquí y continúa hacia allá. Y observen que esta línea tiene una inclinación o una pendiente diferente a L1. Esta línea la vamos a llamar L2. Y vamos a hallar la pendiente de L2. Aplicamos la misma relación. Entonces, en este caso, Y1 es el valor de Y en el punto menos 4,12. El valor de Y ahí es 12 menos el valor de Y en el punto de abajo, allí Y vale 0, menos 0, dividido entre el valor de X en el primer punto. En este caso, el primer punto es, el valor de X es 4 negativo, y el valor de Y el valor de X en el segundo punto, X0, es el valor de X aquí, ya habíamos dicho que es menos 1, menos 1. 12 menos 0 es 12, dividido entre menos 4 menos 1, o sea, menos 4 más 1, el resultado es 3 negativo, y el resultado de la división es 4 negativo. La pendiente de esta recta también es negativa y su valor es 4. Entonces vamos observando cómo la pendiente va reduciendo su valor, por lo menos hasta ahí. Miremos otra línea. Veamos la línea que pasa por el punto 3 negativo, 6 y el punto 0 nuevamente. Entonces, la línea que pasa por el punto 3 y el punto menos 1,0. Estamos hablando de esta línea. Y observamos cómo la pendiente vuelve a cambiar. Es una línea con una inclinación diferente. Entonces vamos a hallar su pendiente. Pendiente de la línea, esta la vamos a llamar L3. Pendiente de la línea L3. La pendiente se halla como el valor de Y en ese punto. El valor de Y es 6, menos el valor de Y en el punto de abajo, que el valor de Y es 0, dividido entre el valor de X en este punto, que es menos 3, menos el valor de X en ese punto, que es menos 1. El resultado de esa pendiente es 6 menos 0, 6, menos 3, menos 1 es menos 3 más 1, menos 2, y su pendiente es 3 negativo. Y vamos a trazar una última recta. Esta recta que vamos a trazar,
va a pasar por el punto 2 negativo, 2, este es el 2, y el menos 1, 0, o sea, va a ir por esos dos puntos. Y tengo esta nueva recta que es la recta L4. Y la pendiente de esa recta L4 es igual al valor de y en el primer punto, que es 2 positivo, menos el valor de y en el segundo punto, que es 0, dividido entre el valor de x en el primer punto, que es 2 negativo, menos el valor de x en el segundo punto, que es menos 1. El resultado es 2 dividido en menos 2 más 1, menos 1. El resultado es 1 negativo. Bueno, resulta que podríamos pensar que cuando lleguemos a este punto, mejor dicho, en la medida que vamos reduciendo la distancia entre los puntos, vean, aquí estaba esta distancia. Para la siguiente fuimos reduciendo, estamos acercándonos. Es posible que si nos acercamos más, nos estemos aproximando a la pendiente de la línea que pasa por dos puntos muy cerquita al punto menos 1,0. Y resulta que ese proceso de acercamiento, ustedes recuerdan que es ese proceso de acercamiento corresponde a lo que nosotros llamamos el límite. Entonces, esta pendiente, para lograrla lo más cercana posible al punto donde estamos, tenemos que acercarnos lo más posible. Entonces, debemos usar un límite. Y vamos a ver cuál es el límite que se aplica para llegar a la pendiente en ese punto. Entonces, vamos a definir el límite que corresponde a ese acercamiento. En ese caso, entonces vamos a quitar esta pendiente. Como vemos, la pendiente para la primera fue menos 5, voy a escribirlos para que no se nos olviden. Menos 5, menos 4, menos 3 y menos 1. Este valor es negativo. Menos 5, menos 4, menos 3 y menos 1. Vamos a quitar esto de acá para definir cómo es que nos vamos a acercar. ¿Cómo es que nos vamos a acercar a eso? ¿Cómo vamos a acercar puntos aquí al menos 1,0, irnos acercando en la gráfica para lograr la pendiente exacta en ese punto? Entonces, al acercarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando dos puntos. Un punto Y1, X1, voy a escribirlo aquí, un punto que se llama Y1, X1, lo vamos a acercar al otro punto, al punto Y0, X0. Entonces vamos a acercar estos dos puntos. Recordemos que Y1 está determinado por la función. Recuerda que el valor de Y1 depende de qué valor le dé a X1. Entonces el valor de Y1 está determinado por f de X1, o sea, por aplicarle la función a X1. Y el valor de Y0 está determinado por la función aplicada a X0. Bueno,
Ahora, si los puntos van a estar muy cerquita, entonces lo que va a suceder es que al punto x0, para llegar a x1, voy a tener que sumarle un pedacito o un segmento a la x muy pequeño. Ese segmento lo voy a llamar a. Entonces yo voy a también a determinar, o vamos a determinar un valor a, donde el valor de x1 es igual a x0 más ese valor de a. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, para la recta L4, x0 seguía siendo menos 1. Y el valor x1 era menos 1 más menos 1, o sea, menos 2. O sea, aquí el valor de a era menos 1. Para la siguiente, el valor de a era menos 2. Para llegar de menos 1 hasta menos 3, entonces el valor de a era menos 3. Para la siguiente era menos 4, pero en este momento, como ven, me estoy alejando. La idea es de que el valor de a sea muy pequeño. Si el valor de a lo necesitamos muy pequeño, entonces necesitamos que el límite de a sea 0, que a se aproxime a 0. Entonces necesitamos, si se requiere que a sea muy pequeño, entonces debemos hallar el límite de a, el límite cuando a se aproxime a 0, o sea, cuando a sea muy pequeño. ¿Y el límite de qué? Pues el límite de la función pendiente, de la pendiente. Entonces, quedaría expresada de la siguiente forma. El límite cuando a se acerque a 0 de la pendiente, o sea, de y1 menos y0 dividido en x1 menos x0. Pero y1, ¿qué es? y1 es f de x1. ¿Ustedes recuerdan cuál era la función acá? Voy a escribirla para recordarla. La función con la que estamos trabajando aquí es f de x es igual a x al cuadrado más x. Esa es f de x. Y entonces vamos a aplicarla acá. Aquí dice que y1 es f de x1, o sea, si y1 es f de x1 es x1 al cuadrado más x. Voy a escribirlo, será x1 al cuadrado más x1. Ese es f de x1. Y f de x0, pues es x0 al cuadrado más x0. Esa sería la función aplicada a los dos puntos, al primer punto y al segundo punto. Y el resultado de esta función aplicada ahí, pues en la primera el resultado es y1 y en la segunda es y0. Entonces, estos valores son los que van aquí arriba. Pero vamos a hacer otro pequeño reemplazo. Resulta que x1, dijimos que x1 era igual a x0 más a. Entonces aquí en lugar de tener x1, debo tener x0 más a. Entonces vamos a replantear esta función. Entonces ya la función no será la función de x1, sino la función de x1, x0 más a. Y entonces será igual a la función aplicada en todo esto, en x0 más a. Entonces lo meto entre paréntesis, x0 más a elevado al cuadrado. Y esa es esta parte. Y x1, o sea, más x0 más a. Esto, ustedes recuerden que esto que está dentro del paréntesis es x1 y esto es x1. O sea que aquí es x1 al cuadrado y aquí es
x1 solo. Esta función quedaría igual a, como esto es un binomio, dos términos elevados al cuadrado, se resuelven como x0 elevado al cuadrado más 2 veces x0 por a más a elevado al cuadrado. Y este paréntesis pues simplemente lo retiramos, más x0 más